ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, que la abundancia de las bendiciones de nuestro Abba Yahweh sea para todos ustedes. Bien, hoy veremos el estudio titulado La Gran Tribulación. A partir de este estudio comienza una secuencia de temas que nos llevará a comprender mejor los eventos de los últimos tiempos. Estos temas o estudios tienen como finalidad ayudar a todo creyente a comprender lo que será el justo juicio de Yahweh, descrito en toda su palabra. La humanidad actual no ha querido arrepentirse y buscar de todo su corazón a nuestro Abba Yahweh. Los tiempos que vivimos hoy nos muestran qué tan avanzada está la maldad del hombre. Los asesinatos que ocurren en el mundo cada vez son más violentos. La decadencia de los valores humanos cada vez está por los suelos. Hombres con hombres mostrándose en público sin ningún pudor ni vergüenza. Mujeres con mujeres. Violaciones de niños, secuestros, juventud metida en drogas y alcoholismo, familias que se rompen por la falta de amor, padres viviendo en el abandono por sus hijos, etcétera, 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 mis amados. Bien, estas son solo algunas de las causas por las cuales la humanidad tiene que pagar el precio del pecado cometido delante de los ojos de nuestro Creador. La humanidad ve todo lo anterior, pero no se arrepiente. Al contrario, cada vez más la humanidad se va corrompiendo sin ponerse a pensar cuál será la consecuencia de todos estos actos. Y esa consecuencia, pues obviamente va a llevar a la gran tribulación. Bien, esta tribulación caerá sobre toda la tierra y sobre todos sus habitantes. No habrá nadie, absolutamente nadie, que no pase por la tribulación de esos días. A continuación voy a leer una parte del libro de Esther que solo aparece en la traducción de la Septuaginta y está agregada aquí en la traducción Kadosh. Todas las demás traducciones no contienen este pasaje. Si tú tienes la traducción Kadosh, mi amado, tú sí la puedes encontrar, pero si tú no la tienes, bueno, de todas maneras yo te voy a pedir que tengas a la mano tus escrituras para que me vayas más bien acompañando en el seguimiento de la lectura. Bien, dice así en Esther 1:1. El sueño de Mordejai. En el segundo año del reinado de Ahasverosh el Grande, en el primer día del mes de Nisán, Mordejai, el hijo de Yair, el hijo de Shimi e hijo de Kish, de la tribu de Benjamín, tuvo un sueño, quien era Yahudim y vivía en la ciudad de Shushan, un gran hombre siendo sirviente en la corte del rey. Él era también uno de los cautivos, quien Nabucodonosor, el rey de Babel, se llevó desde Jerusalén con Jehoiakim, rey de Yehudá, y este fue el sueño. He aquí un ruido de tumulto, con truenos y terremotos, un alboroto en la tierra. Y he aquí dos grandes dragones vinieron hacia adelante listos para pelear, y su alarido era grande. Y a su alarido todas las naciones se prepararon para batalla, que ellos pudieran pelear contra la gente justa. ¿Y quién lo iba a decir? Un día de tinieblas y oscuridad, tribulación y angustia,
aflicción y gran tumulto sobre tierra, y toda la nación justa estaba atribulada, temiendo a sus propios males, y estaban listos para perecer. Entonces ellos clamaron a Elohim, y sobre su clamor, como si hubiera sido de una pequeña fuente, fue hecho una gran inundación, aún mucha agua. La luz y el sol salieron, y los humildes fueron exaltados, y devoraron al que decía glorioso. Ahora Mordejai, quien había visto este sueño y lo que Elohim había determinado hacer, estaba despierto. Bien, lo que acabamos de leer, pues se irá comprobando con otros pasajes de el Tanaj y el Brit Hadashah, y también con las propias palabras de nuestro Mashiach Yeshua. Bien, este pasaje que acabamos de leer nos habla perfectamente de la tribulación. También nos dice que toda la nación justa estaba atribulada. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si este pasaje nos dice claramente que toda la nación justa pasará por la tribulación, ¿cómo es que otros dicen que los justos se fueron en un rapto? La palabra de Yahweh habla solamente de justos e injustos. Entonces, ¿cómo puede haber dos porciones o dos pueblos justos? Bien, después nos dice este pasaje que estaban listos para perecer. Estos son los que se mantendrán fieles hasta el fin. Luego dice que clamaron a Elohim. Esto lo vimos, mis amados, en el estudio titulado Yismael contra Israel. Y por último dice que Elohim ya había determinado este juicio para la humanidad. Bien, empecemos a ver el pasaje de Noaj y el diluvio para comprender aún más lo que sucederá en la tribulación. Acompáñenme a leer, por favor, Bereshit Génesis capítulo 6, verso 13, y dice: Y Elohim dijo a Noaj: El tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. Bien, de la misma manera que en aquellos días la tierra estaba llena de iniquidad, de la misma manera está hoy la tierra, llena de iniquidad y pecado. Por eso nuestro Abba Yahweh traerá la tribulación, y solamente aquellos que han sido obedientes y han guardado su palabra serán salvados por nuestro Adón. Vamos a leer el siguiente verso que está en Yirmeyá o Jeremías capítulo 30 verso 7, y dice: Qué grandioso será ese día, nunca ha habido uno como ese, tiempo de tribulación para Jacob, pero de él será salvado. Bien, entonces en este verso dice tiempo de tribulación para Jacob, pero de él será salvado. Bien, conforme a la escritura, Jacob es todo Israel, las 12 tribus, y todo aquel que se adhiera a este pueblo será contado como pueblo de Israel, como ya hemos visto en otros estudios. Ahora, este tiempo de tribulación será por 7 años, pero la palabra de nuestro Adón dice que por causa de los justos este tiempo será acortado. Bien, vamos a leer Matitya o Mateo capítulo 24 versos del 20 al 22, y dice: Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat, pues habrá un sufrimiento tan grande cual no lo ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás. En verdad, si el periodo de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría, mas por el amor a aquellos que fueron escogidos, el tiempo será limitado. Bien, las palabras de nuestro Mashiach confirman el verso de Yirmeyá que leímos anteriormente. En estos 3 versos encontramos varias cosas. Primero, el verso dice que oremos para no escapar en Shabbat, lo que nos indica que en ese tiempo se seguirá guardando el Shabbat. Entonces, ¿cómo pueden escaparse en un rapto los que no guardan el Shabbat? Esto es ilógico y contrario a lo que dice el mismo Adón. Segundo, dice el verso 22,
mas por el amor a aquellos que fueron escogidos. Y vuelvo a preguntarme, si los cristianos dicen ser los escogidos para irse en un rapto, entonces ¿a qué escogidos se refiere este verso 22? Si los escogidos ya se fueron. Otra contradicción más de sus enseñanzas. Bien, las escrituras hablan claramente de que todos los habitantes de la tierra verán y pasarán por la gran tribulación. Noaj y sus hijos no vieron el diluvio ni la muerte de los demás desde las nubes. Ellos estaban en la tierra padeciendo el mismo diluvio. La diferencia es que ellos fueron salvados en el arca. Asimismo será en la tribulación de aquellos días. Toda la humanidad verá la tribulación aquí en la tierra. La diferencia es que los escogidos serán salvos y guardados al igual que Noaj lo fue junto con sus hijos. Bien, vamos a ver estos siguientes versos que están en Lucas capítulo 21 versos del 34 al 36. Repito, Lucas capítulo 21 versos del 34 al 36 y dice: estén alerta por ustedes mismos, o sus corazones se nublarán por las juergas y borracheras y las preocupaciones del diario vivir, y el día caerá sobre ustedes de repente como una trampa. ¿Por qué caerá sobre todos? No importa dónde vivan en cualquier parte del mundo. Permanezcan alerta, siempre orando, que tendrán la firmeza para que sean guardados de todas las cosas que pasen y estén en pie delante de la presencia del Ben Ha-Adam. Bien, miren mis amados, estos versos son firmes y contundentes para todos. Dice que ese día caerá de repente y caerá sobre todos, justos e injustos en cualquier parte del mundo, no importa dónde vivamos. Nuestro Mashiach es sumamente claro cuando dice sobre todos. Nunca dijo, este será solamente para Israel y todos los demás estarán en las nubes viendo cómo mi pueblo sufre. No puedo comprender cómo, siendo su palabra tan clara, la distorsionen solo por unos cuantos pesos, mis amados. En fin, el que tenga oídos, oiga la palabra de nuestro Mashiach y permanezcamos entonces alerta, siempre orando, para que seamos guardados en esos días. Y la palabra guardados no significa raptados, significa que si hemos sido obedientes, vamos a tener la firmeza para soportarlo, de la misma manera que Noaj soportó el diluvio. Bien, vamos a leer ahora el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1, y dice así la palabra de nuestro Adón. En ese tiempo, Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. En ese tiempo, tu pueblo será redimido, todos los que cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Bien. El tiempo de la aflicción de Jacob que vimos en Jeremías 37 se refiere a la segunda mitad de la gran tribulación, donde todos los que estén vivos pasarán por ella. Muchos se debilitarán esperando por el tal ansiado y mentiroso rapto, el cual nunca vendrá, y apostatarán de su fe. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 3 al 7, y dice: no dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, él destinado a perdición. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh y proclamará que él mismo es Elohim.
¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Y ahora saben lo que lo está deteniendo, a fin de que sea revelado a su debido tiempo. Porque ya esta separación de la Torá está actuando secretamente, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. Bien, veamos entonces lo que significan estos versos. El verso 3 nos dice: muchos millones se van a desanimar de tal manera cuando vean que no hay rapto, que van a apostatar por completo de cualquier oportunidad que les queda de regresar a Israel. Y cuando dice sea revelado, significa que los que están vivos cuando esto suceda verán con sus propios ojos al anti-Mashiach y no van a estar en una nube en un rapto. El rapto es la segunda peor mentira que se le ha dicho a la iglesia. La primera fue desechar la Torá. Bien, en el verso 4 nos dice que el tercer templo será reedificado en el monte Moriah. Bien, y el antimesías, según la profecía de Génesis 49:17, es de la tribu de Dan. Tenemos que recordar que las 10 tribus del norte o Efraín se encuentran dispersas por todo el mundo. Muchos de ellos pueden estar en Roma con la ramera, que es de donde se estima que saldrá el antimesías y el falso profeta, o dirigidos por Roma. En el sentido espiritual, ha habido un falso mesías. Bien, que está sentado en el templo de Yahweh o en los corazones de millones de Efraín y Israel por los últimos 1900 años. Bien, el cual también el verdadero Yahshua ya está destronando y sacando a Efraín de las iglesias y llevándolo a la verdad del Mashiach de Israel y al nombre de Yahweh y su Torah. Bien, hoy en día, mis amados, he podido ver y he podido comprobar que ya mucha gente está saliendo del sistema de iglesias, tanto católicas como cristianas evangélicas, para venir a la Torah. De la misma manera que sucedió en su tiempo y en su época con la iglesia católica, que muchos desertaron y muchos salieron para irse al cristianismo evangélico, hoy en día ya está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya está empezando a regresar a sus raíces hebreas. Bien, el verso 7 nos dice que esto es una referencia a Mijael, el cual es el Malaj, guerrero de Israel. Él será quitado para que la gran tribulación o la aflicción de Jacob pueda comenzar. Esto lo vimos anteriormente en el verso de Daniel 12:1, y esto no se refiere al Ruach HaKodesh de Yahweh, ya que vemos que muchos en la gran tribulación serán salvados y protegidos por el Ruach. Bien, vamos a leer ahora Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, y dice así: el Ruach explícitamente dice que en el Aharit Hayamín algunas personas apostatarán de la fe, poniendo atención a Ruachim engañadores y a enseñanzas de demonios. Bien, pueden leer Primera de Reyes capítulo 22 para que vean, mis amados, la diferencia de un profeta de Yahweh y uno de demonios, para que sepan que hay profetas tal como hoy que tienen un ruaj mentiroso en ellos. La palabra para alimentarse es pastor, un pueblo que pasta como ovejas, siendo alimentados por falsos pastores y ciegamente siguiendo sus voces y su guía. Bien, ahora veamos las características de este anti-Mashiach que ya fueron descritas en Daniel 7:25. Bien, vamos a leer entonces el libro de Daniel capítulo 7 versos 24 al 25, y dice: en cuanto a los 10 cuernos, son 10 reyes que se levantarán. No obstante, otro se levantará después de ellos, quien los excederá en perversidad a los otros, y él dominará 3 reyes.
Él hablará palabras contra Jaelión y tratará de extenuar a los Kadoshim de Jaelión. Él pensará alterar los tiempos y la Torá, y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien, el verso 24 nos dice que después de estos 10 reyes se levantará otro. Vayamos al libro de Idgalud o Apocalipsis capítulo 13 verso 1 para ver quién es este rey que aparece después de los 10. Y dice así: entonces yo me paré a la orilla del mar y vi una bestia salir del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 coronas reales y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Bien, esta bestia entonces es el anti-Mashiach. Este hombre saldrá de las 10 tribus que se encuentran dispersas en el mundo y probablemente se encuentre dentro del sistema de iglesias. La profecía de Bereshit nos dice claramente que saldrá de la tribu de Dan, y de la tribu de Dan fue una de las 10 que fueron esparcidas por todo el mundo. Entonces este anti-Mashiach saldrá de estas 10 tribus dispersas por el mundo, principalmente de la tribu de Dan, como dice la profecía de Bereshit. Bien, vamos a leer ahora Bereshit, Génesis 49 versos 16 y 17, y dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y que Dan sea víbora en el camino, teniendo en emboscada sobre la senda, que muerde los talones del caballo, así su jinete cae hacia atrás. Bien, en el primer verso dice que Dan juzgará por 7 años, que es el anti-Mashiach. Este anti-Mashiach juzgará con mano dura y se cree que vendrá de la tribu de Dan, como ya mencionamos antes. Esta víbora ataca a los del camino. A los primeros conversos israelitas mesiánicos se les llamaban los del camino. Yahshua en los últimos días está montado en un caballo blanco. Esto lo podemos ver en Idgalud o Apocalipsis capítulo 19 verso 11. Entonces nos dice que el antimesías de la tribu de Dan será ese que muerde al caballo. Entonces Jacob clamará a Yahshua por su salvación. La tribu de Dan no está incluido en los 144,000 de los últimos días. Esto lo vemos en Revelación 7:4. Pero esto no significa que Dan no tenga salvación, sino que no es escogido para ese trabajo. Y eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 48 verso 2, que a Dan se le da su porción de tierra después que el tercer templo esté edificado por el Mesías Yahshua. Bien, como nadie sabe de qué tribu es, ni dónde precisamente están las tribus, Roma también tiene israelitas de sangre. Entonces de ahí es probable que salga el anti-Mashiach. Bien, vamos a ver ahora el inicio del periodo de los 7 años de la tribulación. Bien, entonces, como decíamos anteriormente, este hombre llamado la bestia o el anti-Mesías hará un tratado o pacto de paz con el pueblo de Israel. Este tratado durará solamente 3 años y medio, ya que el anti-Mashiach romperá este acuerdo y comenzará el peor periodo de la tribulación. Pero vayamos por partes, mis amados. Durante el primer periodo de estos 3 años y medio, habrá 2 hombres predicando la palabra de nuestro Adón en la ciudad de Jerusalén por 3 años y medio. Y por lo que dice la Escritura, suponemos que estos 2 hombres o testigos serían el profeta Elías o Moshe. Vamos a ver los siguientes versos y dice así en Idgalud o Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6 y dice: Y me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y dijo: Levántate y mide el templo de Yahweh y el altar,
y cuenta cuánta gente está adorando allí. Pero el patio fuera del templo déjalo afuera, no lo midas, porque ha sido dado a los Goyim. Ellos pisotearán la ciudad Kadosh por 42 meses. También les daré poder a mis 2 testigos y profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 árboles de olivo y las 2 menorot de pie delante del Adón de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, fuego sale de sus bocas y consume sus enemigos. Sí, si alguno trata de dañarlos, a sí mismo es como él tiene que morir. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo a fin de que ninguna lluvia caiga durante el tiempo que estén profetizando. También tienen la autoridad para convertir las aguas en sangre y asestar a la tierra toda clase de plagas tan frecuentemente como quieran. Bien, entonces el verso 2 de este capítulo nos dice que en el tercer templo será edificado en la parte de Jerusalén que le corresponde al pueblo de Israel actual, y el patio que está fuera del templo es donde se encuentra actualmente la mezquita musulmana llamada la Cúpula de Oro. Esta mezquita está en la parte de Jerusalén que le corresponde a los musulmanes. El verso 3 habla de 1260 días, que son los primeros 3 años y medio. El verso 4 nos muestra que estos 2 testigos representan tanto a las 2 casas de Israel, y el verso 6 nos confirma que Elías tendrá autoridad para hacer que deje de llover, igual que en Primera de Reyes 17:1, y también dará autoridad a Moshe para convertir el agua en sangre y traer plagas, igual que en Shemot 7:12. El antimashiach matará a estos 2 testigos. Es cuando rompe el acuerdo de paz con Israel y comienza el periodo de persecución contra el pueblo de Israel. Acompáñenme a Idgalud Apocalipsis capítulo 11 versos 7 y 8, y dice: cuando ellos terminen de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos, se sobrepondrá y los matará. Y sus cuerpos muertos estarán tendidos en la calle principal de esa gran ciudad, cuyo nombre para reflejar su condición espiritual es Sedom y Egipto, la ciudad donde su Adón fue ejecutado en una estaca. Bien, esta es Jerusalén, pero en esos días su condición será como Roma, la gran ramera, porque por ella está dominada. Este antimashiach tomará el templo de Yahweh y se hará pasar por él, y profanará el templo poniendo la imagen de la bestia. Esto lo vimos en Segunda de Tesalonicenses 2:4. Bien, ahora veamos los siguientes versos y comprobemos. Esto vamos a el libro de Mateo capítulo 24, versos 15 y 16, y dice: así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar Kadosh, dicho por el profeta Daniel, el que lea entienda la alusión, ese será el momento para aquellos en Yehudá de escapar a las montañas. Bien, en los versos anteriores nuestro Mashiach nos está hablando de la abominación que causa devastación. ¿Y cuál es esta abominación? Es la profanación del templo, pero también nos está confirmando los versos que leeremos a continuación. Bien, mis amados, vamos a leer Idgalud o Apocalipsis capítulo 12, versos del 12 al 14, y dice: por lo cual alégrense cielos y ustedes que viven ahí, pero ay de ti, tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes, y él tiene gran ira porque sabe que su tiempo es corto. Cuando el dragón vio que había sido lanzado a la tierra, fue a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas del gran águila
para que pudiera volar a su lugar en el desierto, donde ella es cuidada por 1 temporada y 2 temporadas y media temporada, fuera de la presencia de la serpiente. Bien, analicemos entonces estos versos. El verso 12, más bien en el verso 12, porque el diablo ha descendido a ustedes, dice, y tiene gran ira. Como sabemos, el diablo o Hasatán, que Yeshua le reprenda, tiene su lugar en el aire o primer cielo. Vamos a ver un verso y después continuamos con la explicación. Vamos a leer Efesios 2:2 y dice: caminaban en las sendas del Olam Hasé y obedecían al gobernador de los poderes del aire, que todavía está operando en los desobedientes de la Torá. Bien, entonces el gobernador del aire es Hasatán, que Yeshua le reprenda. Él será echado a la tierra junto con sus malajim. Esto lo podemos ver en los siguientes versos que están en Apocalipsis capítulo 12, versos del 7 al 9, y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Mijael y sus malajim pelearon contra el dragón, y el dragón y sus malajim respondieron, pero no eran suficientemente fuertes para vencer, así que ya no había lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocido por el diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra, sus malajim fueron arrojados con él. Bien, esta batalla, mis amados, no se refiere a la primera que hubo antes de la fundación del mundo. Recordemos que el verso 12 que estamos viendo dice claramente: ay de ti tierra y mar, porque el diablo ha descendido a ustedes. Bien, sigamos con el verso 13, pero antes apunten bien este verso que leímos de Efesios 2:2 e Idgalut 12:12, porque lo veremos al final de este estudio, mis amados. Bien, vamos entonces ahora al verso 13. Cuando el dragón fue lanzado a la tierra, fue a perseguir a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Esta mujer hace referencia al pueblo de Israel, porque de él vino nuestro Mashiach Yeshua. Bien, ahora el verso 14 dice: la mujer o pueblo de Israel judío escapa hacia las montañas y al desierto, tal como lo dijo Yeshua en Mateo 24:16 que vimos anteriormente. El pueblo judío de Israel es cuidado y sustentado por los 3 años y medio, y de la misma manera Israel, Efraín o las 10 tribus dispersas por todo el mundo también seremos cuidados y sustentados. Y el final del verso 14 dice: fuera de la presencia de la serpiente. Bien, veamos este otro verso y comprobemos el cuidado de Israel, Efraín durante la tribulación. Y esto lo podemos ver en Idgaludo Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio a Yeshua. Bien, entonces Yahweh esconderá a Israel, Efraín, entre las naciones gentiles, lo mismo que hizo en el pasado para que no fueran completamente destruidos. En el verso 17 está muy claro que solo prevalecerán los que obedecen los mandamientos de Yahweh y tienen al Mashiach y dan testimonio de él y tienen la Torá. Ahora bien, el catolicismo y cristianismo obedecen los 10 mandamientos, pronuncian los verdaderos nombres Kadosh. ¿Cómo pueden pensar entonces en escapar de la gran tribulación? Nadie se escapa, y menos en un rapto. Bien, veamos entonces los últimos versos que les pedí que apuntaran, y comenzando con un verso de Matillá, los leeremos nuevamente y después daré la explicación de esto. Bien, vamos a leer nuevamente Efesios 2:2, Idgaludo Apocalipsis 12:9, Primera de Tesalonicenses 4:17 y Matillá 24:31, y dice:
caminaban en las sendas del Olam Hazé y obedecían al gobernador de los poderes del aire, que todavía está operando en los desobedientes de la Torá. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida por el diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra, sus malajim fueron arrojados con él. Después, nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón. Y en Matilla 24:31 dice: y enviará a sus malajim con un gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo. Bien, con los versos anteriores comprobamos entonces de una vez por todas la falsedad del rapto. Bien, vamos a ver. El verso de Efesios nos dice que Hasatán es el gobernador del aire. En Idgalut el dragón es echado a la tierra, por lo tanto deja de ser el gobernador del aire. En el verso de Tesalonicenses, nosotros recibiremos a nuestro Adón Yahshua en el aire, y en Matilla Yahshua recoge a su pueblo en el aire. Bien, pregunta, mis amados, ¿cómo pueden decir entonces que su iglesia será arrebatada en las nubes y en el aire? Según ellos, se van antes de la tribulación, pero antes de la tribulación, Hasatán sigue siendo el gobernador del aire. Miren, mis amados, a mí me deja mucho que pensar el mensaje de su famoso rapto. La escritura es muy clara, por eso nuestro Mashiach viene por su pueblo cuando Hasatán ha dejado de ser el gobernador del aire. El verso de Tesalonicenses es clarísimo: recibiremos a Mashiach Yahshua en el aire. Bien, mis amados, pues con esto terminamos el estudio de hoy, y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado Los sellos, las trompetas y las copas. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet. Bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.